Me quedé en la puerta con la maleta en la mano. Dentro, la casa era un desastre. Margaret, mi suegra, estaba desplomada en el sofá, sollozando tan fuerte que apenas podía respirar. Al otro lado de la habitación, mi cuñado Dennis estaba furioso, con la cara roja mientras señalaba a mi marido con un dedo tembloroso. Harold, ¿de verdad te vas a quedar ahí parado sin decir nada? Mamá y papá ya casi cumplen 80. Dejaste ir a la cuidadora, ¿y ahora qué? ¿Esperas que cocinen para sí mismos? ¿Y tu esposa, se va con su equipaje sin decir ni una palabra? Harold estaba de pie en medio de la sala, con el rostro rígido y gris como una losa de hormigón. No dijo ni una palabra. Solté una risa baja y amarga. Finalmente, hablé. Quien despidió a la cuidadora debería ser quien dé un paso al frente. Yo solo soy la forastera aquí, ¿recuerdas? Me he desvivido por esta familia durante más de 20 años. Creo que me he ganado mi descanso. Dennis me miró bruscamente, con la mirada fija en mí. Has vivido en nuestra casa, comiendo nuestra comida todos estos años, ¿y ahora crees que puedes irte sin más? ¿Qué clase de justicia se supone que es esa? Apreté el asa de la maleta con más fuerza hasta que se me pusieron blancos los nudillos. Menuda audacia. Después de tantos años, ¿qué les debo exactamente? Si no fuera por Harold, me habría ido hace mucho. Margaret se agarró el pecho, y sus lamentos se intensificaron. Dios mío, ¿cómo terminé así? Después de todos estos años, ahora solo soy una carga. El aire era denso, como si la habitación misma contuviera la respiración. Miré detenidamente la casa en la que había vivido durante casi 30 años. La taza sobre la mesa de centro aún humeaba. La hiedra del rincón se marchitaba, sedienta y olvidada, reflejando cómo me había ido drenando lentamente en ese lugar. Pero, hoy no. Hoy no me rendiría. Margaret, ya basta de lágrimas, dije con voz tranquila, baja pero firme. Dennis te cuidará ahora. En cuanto a mí, ya no me queda nada. Por fin voy a vivir mi propia vida. No miré atrás. Empujé mi maleta por el vestíbulo, por delante de sus voces, la furia de Dennis, los sollozos de Margaret y el silencio de Harold, ese maldito silencio, como una cuchilla oxidada y sin filo que cavaba lenta y profundamente. Pero seguí caminando. Me llamo Linda Carter. Tengo 66 años. Antes de jubilarme, trabajé en la Contraloría del Estado durante más de 2 décadas, gestionando presupuestos al detalle. Mi esposo, Harold, es 3 años mayor que yo y ya está jubilado. Con nuestras pensiones, deberíamos haber podido disfrutar de una jubilación tranquila y modesta. Cuando me casé con Harold, pensé que estaba tomando la decisión inteligente. Era constante, confiable y comprensivo. Siempre decía que podía ser quien quisiera. Pero había un problema, su familia. Harold es el mayor. Su hermano menor, Dennis, es 10 años más joven. Sus padres, especialmente su madre Margaret, lo pasaron mal de pequeños. Ella es la definición perfecta de una madre que malcría al bebé de la familia. Dennis era su niño de oro, su preciado milagro. Cuando Harold y yo nos casamos, Margaret nunca me tuvo cariño. No porque hiciera algo malo, no, simplemente no me consideraba digno de atención. En su mundo, solo había 2 personas importantes, sus hijos. Un año después de casarnos, di a luz a nuestra hija, Melissa. En cuanto Margaret la vio, su sonrisa se apagó. En el hospital, me miró y dijo, la próxima vez, intenta tener un niño. Me quedé atónito. Me volví hacia Harold, esperando algo. Me dedicó una sonrisa tímida y no dijo nada. Margaret se negó a ayudar con el cuidado de los niños. Afirmaba que era demasiado mayor y frágil para cuidar a un bebé. Pero cuando Dennis se casó y su esposa Janine dio a luz a un niño, Margaret prácticamente organizó una fiesta. Empacó sus maletas, se mudó a su casa y se quedó allí durante años. Mientras ella hacía de abuela del año para su nieto, yo trabajaba a tiempo completo, volviendo sola a casa para cuidar de Melissa, sin apenas tiempo para respirar. Me dolía la espalda constantemente, pero Margaret nunca me preguntó si estaba bien.
¿Y Harold? Era un hijo devoto, pero un marido débil. Siempre que su madre hablaba, él se callaba. Su palabra era ley. Sí, me defendí. De jóvenes, discutí con Harold, incluso confronté a Margaret. Pero siempre perdía. Margaret se ponía a llorar y Harold se desplomaba como una silla de jardín. Ella es mi madre, Linda. No te rebajes a su nivel. No te rebajes a su nivel. Esa frase me ahogó durante décadas. Con el tiempo, dejé de luchar. Aprendí a callar. Me volví invisible en mi propia casa. Pero los años pasaron y las cosas empezaron a cambiar. A Margaret le empezó a doler la espalda. Frank, el padre de Harold, apenas podía moverse. Entonces Dennis soltó una pequeña bomba. Linda, dijo, fingiendo preocupación, mis padres se están haciendo mayores. Ya no pueden vivir solos. Janine y yo trabajamos a tiempo completo. Ya están jubilados, quizás sea hora de que ayuden, ya sabes, de que colaboren como familia. Temblaba de rabia. Harold frunció el ceño y dijo, quizás contratemos a alguien. ¿O una residencia para personas mayores? Dennis no discutió. Claro que no, no pensaba mover un dedo. Así que contratamos a una cuidadora interna a tiempo completo. ¿Y quién pagó la factura? Nosotros, por supuesto. Incluso con ayuda, seguía siendo yo quien gestionaba las recetas, las visitas al hospital, la cocina y la limpieza. El trabajo pesado siempre recaía sobre mí. Luego llegó el punto de quiebre el mes pasado. Tanto Margaret como Frank enfermaron y estuvieron hospitalizados 2 semanas. Las facturas eran altísimas. Dennis empezó a insinuar que deberíamos cubrir más gastos, diciendo cosas como, ustedes dos tienen pensiones decentes y no tienen hipoteca. Es lo justo. ¿Y una vez que dieron de alta a los ancianos? Dennis ni siquiera nos consultó. Simplemente dejó ir a la cuidadora, alegando, no lo estaba haciendo muy bien. De todas formas, la familia cuida mejor. Sabía lo que eso significaba. Le importaba un bledo la calidad de la atención. Simplemente no quería gastar el dinero. Y quería dejarme la responsabilidad en las manos. Bueno, me he callado durante 30 años. Ya no. Despidió a la cuidadora y me encargó todo el trabajo sucio y agotador. Harold no dijo nada. Ni una palabra. Simplemente se quedó ahí parado y dejó que pasara. Fue entonces cuando lo comprendí. En esta casa, nunca fui la señora del hogar. Solo era una trabajadora sin sueldo, sin título, sin agradecimiento, sin dignidad. Me quedé afuera con la maleta en la mano, con el viento nocturno azotándome la nuca. La farola sobre mí parpadeó 2 veces antes de proyectar su tenue resplandor, iluminando el polvo de mis zapatos, de esos que se recogen al salir de una casa vieja por última vez. Y, sin embargo, por primera vez en años, me sentí ligera. Estaba tan cansada. Desde que me casé, había estado dando vueltas como un engranaje en una máquina ajena, siempre en movimiento, siempre manteniéndome en pie. ¿Y para qué? Ni una sola palabra de agradecimiento. Al final, no era más que una carga para ellos. Bueno, está bien. Si nadie está agradecido, entonces no tengo por qué seguir sacrificándome. Saqué mi teléfono y llamé a Melissa. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea antes de que ella preguntara, «Mamá, ¿de verdad estás haciendo esto?» Sonreí. Sí. Por primera vez en mi vida, por fin sé lo que quiero. Después de irme, me registré en un motel de carretera y me quedé allí 2 noches. Puse el teléfono en silencio. Nadie llamó. A la 3ª mañana, Melissa finalmente llamó. «Mamá, ¿dónde estás?» Sonaba cansada, pero firme. «Estoy en un motel. No te preocupes. Deberías ir a casa de Nora. Acabo de hablar con ella. Dijo que puedes quedarte todo el tiempo que necesites». Hice una pausa. Me vino a la mente el rostro de Nora, siempre sonriente, siempre tranquila.
La verdad era que no sabía a dónde más ir. La puerta de la casa de Nora se abrió antes de que pudiera tocar el timbre por segunda vez. Allí estaba, con sus suaves pantalones de estar por casa, el pelo recogido en un moño despeinado, y la mascarilla a medio secar se agrietaba ligeramente al mirarme parpadeando. Entonces, sin decir palabra, dio un paso adelante y me abrazó fuerte, fuerte y cálido. «Llegaste justo a tiempo», dijo con voz tranquila y despreocupada. «Tengo una infusión de manzanilla preparándose. Ven a calentarte». No lo dudé. Entré y la puerta se cerró tras mí con un suave golpe seco. Así, sin más, la casa sofocante que había dejado estaba al otro lado del mundo. Dejé mi maleta junto al sofá y me quité el abrigo. Nora lo cogió, lo colgó y me ofreció una taza de té con la mayor naturalidad. «Melissa me avisó», dijo. «Me dijo que quizás estabas buscando un lugar donde aterrizar. Linda, por fin hiciste lo que debiste haber hecho hace años». Sonreí a medias y no dije nada. Solo miré los pétalos que flotaban en mi taza. «Sabes», continuó, «después de que te fueras, Dennis montó un numerito para los vecinos. Les dijo que habías abandonado tus responsabilidades. Que habías dejado a sus pobres padres abandonados a su suerte». Margaret lloraba y Dennis hacía el tonto. Todo el vecindario se sentó en primera fila. Miré hacia arriba lentamente mientras la sangre abandonaba mi rostro. «Nora. Los cuidé durante 30 años. Nunca me quejé». ¿Dijo eso? Siempre pensaron que les debías algo. En cuanto dejaste de decir que sí, te convertiste en el villano. Se sentó a mi lado, seria. ¿Y todavía no has abierto tu propia cuenta de pensión? Tienes que hacerlo. Ya. No le des a Harold más acceso a tu dinero. Asentí. No quería pensar más en el pasado. Estoy pensando en hacer voluntariado en algún sitio, dije. Quizás en un centro de terapia local. Y en buscar comunidades de vida independiente. No pienso volver allí. Lo digo en serio. No deberías, dijo Nora en voz baja. Mereces tu propia casa. Tu propia vida. Tu propio nombre. Esa última parte me impactó tanto que casi derramé el té. Tu nombre. Me picaron los ojos, repentina e inesperadamente. A la mañana siguiente, Nora entró en la habitación con una bandeja de desayuno. Su expresión me indicó que algo andaba mal. ¿Ya lo viste?, preguntó, colocando huevos revueltos delante de mí. Negué con la cabeza. Ella deslizó su tableta por la mesa. La página de inicio ya se había cargado. El titular me golpeó en el pecho. Esposa desalmada abandona a sus suegros ancianos y los vecinos quedan indignados por su insensibilidad. Leí la publicación por encima, con el estómago revuelto. Era anónima, pero el tono era venenoso, y las fotos eran inconfundibles. Allí estaba Margaret, pálida y frágil en el sofá. El andador de Frank estaba apoyado en un rincón. Dennis estaba de pie detrás de ellos, con el rostro contraído por un dolor fingido, como una especie de santo afligido atrapado en medio de una tragedia. La publicación parecía sacada de una telenovela. Salió con su maleta sin el menor remordimiento, decía, dejando a 2 ancianos frágiles a su suerte. Incluso citaba a vecinos anónimos que negaban con la cabeza ante esa mujer. Me quedé mirando la foto durante varios segundos antes de darme cuenta. El ángulo era desde el otro lado de la calle, directamente frente a nuestra antigua puerta de entrada. Nora, ya empezaron a poner a los vecinos en mi contra, ¿no? Ella asintió. Jackie me llamó esta mañana. Dijo que Dennis estuvo en tu jardín anoche, llorando y gritando sobre lo desalmado que eras. Aseguró que tomaste el dinero de la jubilación y te escapaste. No les da miedo mentir, dijo, sentándose a mi lado con voz firme. Solo les da miedo que digas la verdad. Es hora de que defiendas a los demás, Linda. Me quedé callado un momento y luego me volví hacia ella. Todavía tengo algunos vídeos viejos en mi teléfono. ¿Podrías ayudarme a editarlos? Esa tarde, transferimos más de 3 horas de material a la computadora portátil de Nora.
Vídeos de mí hirviendo comida blanda en plena noche. De mí agachado junto a los pies de Margaret, untándole ungüento en los tobillos hinchados. De mí sudando a través de la ropa mientras cambiaba el tanque de oxígeno de Frank. Fotos de mí dormitando en una silla de urgencias después de horas de esperar los resultados de las pruebas. Seleccioné 6 segmentos y los edité en un vídeo de 2 minutos. Al final, añadimos una sola línea de texto. El hecho de que no lo hayas visto no significa que no haya sucedido. Publiqué el vídeo en el grupo comunitario del barrio. En cuestión de horas, mi teléfono explotó. Linda, no teníamos idea de que estabas haciendo todo eso. ¿Llevaste a Frank? ¿Tú, solo? ¿De verdad tuvieron el descaro de decir que los abandonaste? Me recosté en el sofá, leyendo los mensajes, sin saber si quería llorar. Las lágrimas flotaban, pero no caían. Nora no dijo nada. Simplemente me puso una manta sobre las rodillas y me acercó la taza de té. Dejé escapar un largo suspiro y dejé el teléfono con la pantalla hacia abajo sobre la mesa de café. Sabía que esto no había terminado. Mientras Nora salía a comprar comida, me senté en el rincón soleado de su cocina, hojeando una carpeta vieja que le había quitado a Harold. Él solía guardarla debajo del mueble del televisor, probablemente pensando que nunca me molestaría en mirarla. Y, sinceramente, no lo habría hecho si no fuera por el extracto bancario que llegó a mi bandeja de entrada la noche anterior. El saldo de la cuenta era $8,700 menor de lo que debería haber sido. Era nuestra cuenta conjunta. La abrimos juntos. Y siempre había creído, ingenuamente, ahora lo entiendo, que era nuestro fondo común para la jubilación. Cuando llamé a Harold, tardó en dar una explicación. Dijo que era para contratar a otro cuidador. Pero el cuidador llevaba 2 semanas ausente. Al día siguiente, fui al banco. La cajera dudó mientras sacaba los registros. Señora Carter, en los últimos 3 meses, ha habido 5 retiros importantes. Todos hechos en persona. Todos firmados por el titular de la cuenta. Ella imprimió el historial de transacciones y me lo entregó. Extendí las hojas sobre la mesa, repasando las filas línea por línea. Cada retiro estaba firmado por Harold. Esa noche le pedí a Nora que me tomara una foto. Me senté junto a la ventana de su estudio, con mis gafas de leer y un montón de papeles en las manos. Al fondo se veían hileras de estanterías y una lámpara de escritorio. Fue a propósito. Publiqué la foto en nuestro chat grupal familiar. Harold, ¿recuerdas nuestro acuerdo? Nunca retiré dinero de nuestros fondos comunes. Pero tú tampoco tienes derecho a acceder a mi parte sin mi consentimiento. El grupo se quedó en silencio. Durante 2 horas enteras. Luego apareció una única respuesta. Linda, ¿de verdad estás intentando convertir esto en un lío legal? No respondí. A la mañana siguiente, Harold llamó. Las primeras palabras que salieron de su boca no fueron, lo siento. Fueron. Si me demandas, ambos perderemos al final. Me quedé en el porche delantero de Nora, el viento de la mañana tirando suavemente de mi cardigan. Hablé con calma, cada palabra clara y nítida. Entonces dígale al juez que usó los ahorros de jubilación de la mujer que estuvo a su lado durante 30 años y que lo llamó necesidad familiar. Se quedó en silencio durante un largo rato. Entonces. Linda, ¿cuándo vuelves a casa? Harold, dije, acéptalo. Ya me fui. Tú eres el único que no te ha alcanzado. Escuché el leve sonido de su suspiro justo antes de colgar. Esa tarde, me reuní con un asesor legal del Centro de Defensa de Personas Mayores. Llevé los extractos bancarios y copias de mis antiguos recibos de sueldo de la Contraloría Estatal. Mientras me dirigía a la puerta, Nora me preguntó, ¿estás realmente listo para esto? Sonreí levemente pero no respondí. No se trataba de demostrar quién estaba equivocado. Se trataba de recuperar el control de mi vida. Los siguientes días fueron como alternar entre 2 temperaturas. Durante el día, me quedaba en la cálida cocina de Nora. La ventana daba a su limonero y al tranquilo patio trasero.
Tarareaba mientras cocinaba, le hablaba a su perro como si fuera humano y contaba historias que me hacían reír. Era un ambiente tranquilo. Pero cuando anochecía, el frío llegaba, en forma de mensajes de texto y mensajes de voz. La presión arterial de papá está subiendo otra vez, escribió Denise, adjuntando una foto de un monitor digital. No respondí. Entonces Harold volvió a llamar. Todavía aferrado al mismo guión roto. ¿No puedes ver lo difícil que es esto para todos nosotros ahora mismo? Respondí con calma. No soy responsable de tus mentiras, Harold. Ni del desastre que causaste al despedir a la cuidadora. Él se quedó en silencio. A la mañana siguiente, solicité oficialmente la congelación de nuestros bienes conyugales. Nora me acompañó a la oficina del abogado. Después de revisar los documentos que había traído, el abogado levantó la vista y preguntó, ¿cómo le gustaría proceder con la división? No soy codicioso, dije. Solo quiero que mi parte esté protegida de futuros usos indebidos. La casa y el fideicomiso los compramos juntos. Estoy dispuesto a negociar, pero solo bajo protección legal. Ella asintió y escribió una frase en su pantalla, negociación de límites de propiedad conyugal. Mientras tanto, Harold lanzó su propia pequeña campaña. Fue a ver a Melissa con la esperanza de que ella desempeñara el papel de mediadora emocional. Tu mamá está siendo demasiado extrema, le dijo. La familia no se trata de abogados ni demandas. Se trata de sentimientos. Melissa me contó después lo que le dijo. Papá, los sentimientos no significan mucho después de haberle robado su dinero. Sonreí. No por despecho, sino porque por fin alguien lo dijo. Por fin lo vio. Denise, por supuesto, tampoco iba a quedarse de brazos cruzados. Intentó burlarme, contactando al banco para acceder a una de nuestras antiguas cuentas conjuntas, la que habíamos abierto años atrás para las emergencias médicas de Margaret y Frank. Pero ya había congelado todas las cuentas que tenían nuestros nombres. Dennis me envió un mensaje largo y enojado. Estás destrozando a esta familia. No respondí. Porque sabía lo que realmente significaba ese mensaje, no tenía a dónde recurrir. Poco después, Margaret fue hospitalizada nuevamente debido a una infección repentina. Esta vez Dennis no se molestó en escribir. Llamó directamente a Melissa, con pánico en la voz. El hospital quiere tenerla en observación unos días. ¿Crees que tu mamá podría venir a ayudar? ¿Solo unos días? Melissa apenas pudo terminar de transmitir el mensaje antes de comenzar a reír. Ahora realmente están entrando en pánico. Por supuesto que no fui. Janine tuvo que contratar una agencia de cuidado temporal a última hora. Pero desde la primera noche, fue un caos. Margaret se quejó de que la auxiliar no sabía cortar sus zanahorias lo suficientemente finas, dijo que era demasiado lenta, demasiado fría y poco amable. Frank se quejó toda la noche de que la cama eléctrica estaba rígida y el agua del baño demasiado tibia. Al día siguiente, la auxiliar se reportó enferma. La agencia envió a alguien nuevo. Janine, ya al límite de sus fuerzas, estalló en la enfermería. Esto es atención privada, no guardería. No es una reina. Durante los siguientes días, Dennis y Janine rotaron turnos en el hospital como soldados exhaustos en el frente. Dennis tuvo que limpiar la incontinencia de Margaret una noche. Tuvo 3 arcadas y casi dejó caer la vacinilla. Janine, después de que Margaret rechazara la comida del hospital y exigiera el caldo de pollo suave de casa, se quedó despierta hasta las 3 de la madrugada cocinando 2 ollas, solo para que Margaret diera un sorbo y murmurara, demasiado salado. En la 5ª noche, Janine se quebró. Ella irrumpió en el pasillo e hizo una llamada telefónica lo suficientemente fuerte para que toda la estación de enfermeras la oyera. No me importa lo que cueste. Que Linda vuelva. No aguantó esto ni un día más. Por desgracia para ella, una vieja vecina estaba en la sala de espera. Más tarde esa noche, dejó un mensaje casual en el foro de la comunidad. Ahora entiendo cuánto solía cargar Linda. Y esa frase, simple y modesta, rompió el sello. Cada vez más personas comenzaron a participar y a compartir historias.
Cómo me vieron haciendo fila en la farmacia con las recetas de Margaret. Cómo empujé la silla de ruedas de Frank a fisioterapia en el gélido amanecer. Cómo cada Navidad horneaba docenas de galletas y las dejaba en la residencia de ancianos. Siempre pensé que ella era la cuidadora, escribió alguien. Resulta que era la familia. Nora me mostró capturas de pantalla de las publicaciones. Pelé una manzana mientras ella las leía en voz alta. No dije mucho. Solo seguí pelando. Fue entonces cuando Harold finalmente volvió a llamar. Linda. ¿Has visto lo que dice la gente en línea? Ahora creen que eres la víctima. No dije nada. Hizo una pausa y añadió, quizás, podrías volver. Solo de visita. Margaret sigue en el hospital. Suspiré. Harold, no puedo mentirte, no tengo ningún deseo de volver a estar en contacto con ninguno de ustedes nunca más. Al otro lado de la línea, lo oí exhalar, un suspiro largo, lento y pesado. No era la respiración de un hombre enojado por haber perdido el control. Era el sonido de un hombre que se daba cuenta de que había perdido algo irreemplazable. No solo una esposa. Pero la mujer que una vez cargó con la casa, la familia, el desorden. En silencio. Constantemente. Invisiblemente. Ahora los roles se invirtieron y el espectáculo se derrumbó. Finalmente estaban aprendiendo lo que significaba cuando ella ya no estaba. Apenas unos días después de que Margaret fuera dada de alta, Frank sufrió una grave caída. Janine se quedó despierta toda la noche, demasiado asustada para dormir, vigilando el respirador del anciano. Dennis llamó a Harold 2 veces. La primera desde el hospital, la segunda desde el jardín delantero. La segunda llamada duró casi 2 horas, y en medio del caos, Dennis gritó. ¿Por qué te casaste con ella en primer lugar? Toda la casa se había convertido en una zona de guerra. Margaret, disgustada y desafiante, murmuró, me obligaron a ingresar en ese hospital. Preferiría morir en mi propia cama. Frank, tras la caída, empezó a vagar por los pasillos en plena noche, sonámbulo. El estrés reavivó el trastorno del sueño de Janine. Dennis empezó a tomarse tiempo libre del trabajo. Incluso pidió un traslado de departamento. Se lo denegaron de inmediato. Llegó a casa, dio un portazo y gritó. No tengo tiempo para nada de esto. Mientras los vecinos me contaban del caos que se desataba, no sentí nada. Porque ya nada me preocupaba. Estaba concentrado en algo mucho más importante. El día que presenté mi demanda, el sol brillaba y brillaba firmemente. Llevaba un traje pantalón azul marino que Nora había encontrado enterrado en una de sus cajas. Con tu complexión, la estructura importa. Líneas definidas. Presencia, dijo, abotonándome los puños como si me estuviera preparando para un podio, no para un tribunal. Llegué 15 minutos antes. Mi abogado ya estaba esperando. Tenía 60 y tantos años, el pelo peinado hacia atrás, gafas de precisión, una voz serena y firme desde la primera palabra. Linda, ya has hecho lo difícil. Ahora déjame seguir. Asentí y apreté con más fuerza la carpeta que tenía en la mano. Dentro había extractos bancarios, comprobantes de transacciones, registros de retiros, todo con la firma de Harold. Los cargos eran claros: uso no autorizado de bienes conyugales conjuntos, violación de acuerdos financieros e intento de ocultación de fondos. Harold llegó más tarde de lo esperado. Llevaba su habitual blazer a cuadros, pero parecía más pálido, más pequeño. Dennis no estaba con él. Nadie lo acompañaba. Me miró una vez mientras entraba, como si quisiera asentir, decir algo, pero no dijo nada. Durante la audiencia, su abogado intentó argumentar que los retiros se debían a necesidades familiares urgentes, y que yo nunca me había opuesto explícitamente. Diana, mi abogada, se puso de pie y preguntó con calma. Si sacara dinero de tu billetera para comprarte un regalo y nos casáramos, ¿eso contaría como romance compartido o robo? Harold miró fijamente la mesa. Cuando me tocó el turno, no me quejé. Simplemente presenté los recibos de la atención, los registros bancarios y el contrato de copropiedad de la casa.
No pido compensación. Pido respeto. Nadie, casado o soltero, tiene derecho a usar el nombre de otra persona para eludir responsabilidades. Cuando terminó la sesión, vi a la jueza garabateando una larga nota en la parte inferior de su blog. Harold parecía querer decir algo al pasar. Movió los labios, pero no emitió ningún sonido. Esa tarde nos concedieron una orden de protección temporal de activos. Diana me dijo, esto es influencia. Será la piedra angular de cualquier negociación futura. Esa noche, de regreso en casa de Nora, ella nos sirvió una copa de vino a cada uno. Lo hiciste bien, Linda. Tomé un sorbo y sonreí. Gracias. Harold se mudó de la casa poco después. No voluntariamente, sino por orden judicial, como parte de su vivienda temporal. Alquiló un pequeño apartamento solo. Se decía que el refrigerador no cerraba bien y que la estufa era una vieja hornilla de gas que chisporroteaba al encenderla. Dennis no lo ayudó a empacar. Janine ni siquiera le contestó los mensajes. Melissa era la única que seguía dispuesta a hablar con él, e incluso ella lo mantuvo estrictamente formal. «¿Podemos hablar de cualquier cosa que no implique un documento judicial?», decía. Ahora cocinaba sus propias comidas, lavaba su ropa, administraba su horario de medicación y respondía a los frenéticos correos electrónicos de su equipo legal temporal. Nadie le explicó cómo funcionaba el interés compuesto en su línea de crédito congelada. Nadie firmó las nuevas notificaciones judiciales que se acumulaban en su puerta. Incluso la barbería que le cortaba el pelo empezó a evitarlo porque, como le dijeron rotundamente, conocemos a Linda. Se convirtió en el exmarido. El hombre que la mayoría, en silencio, reconocía que lo había arruinado todo. La salud de Margaret se deterioró rápidamente después de su segunda hospitalización. Se negó a usar una sonda de alimentación y firmó una directiva de cuidados paliativos. «No me lleven de vuelta al hospital», le dijo a la enfermera. «No quiero morir bajo esas luces». Dennis entró en pánico. Me llamó. «Ella quiere verte». Le pregunté, ¿sabe ella quién soy? Hubo una larga pausa en el otro extremo. Ella dice tu nombre todos los días. Así que fui. Ella me reconoció en el momento en que entré. Me senté junto a su cama. Su mano estaba fría y temblorosa cuando tomó la mía. Fui demasiado dura contigo, susurró, moviendo apenas los labios. Le agarré la mano. No dije que la perdonara. Tampoco dije que la odiara. Solo dije en voz baja. Ya se acabó. Cerró los ojos y dejó escapar un largo suspiro, como si lo hubiera estado conteniendo durante años. 3 días después, ella falleció. Dennis nunca me llamó. Mi nombre no estaba en el obituario. El de Melissa tampoco. Simplemente decía, profundamente amada por su devoto hijo y nuera. La respuesta de Harold llegó en forma de carta, escrita a mano. Una hoja de papel. 2 frases. Sé que lo arruiné. No espero que vuelvas, solo espero que estés bien ahora. Esa noche, me senté en el patio trasero de Nora, mirando al gato del vecino saltar la cerca como si tuviera que estar en algún lugar importante. Rompí la carta en pequeños pedazos y los arrojé, uno por uno, al pozo de fuego. Las llamas parpadearon en mi cara y antes de darme cuenta estaba sonriendo. Se habían ido. Y yo seguía aquí, en el centro del escenario, con las luces encendidas. El día que me mudé a la comunidad de vida independiente, hice rodar mi maleta sola por el vestíbulo de entrada. El portero era un señor mayor, de pelo blanco y sonrisa amable. Levantó la vista y dijo, «Bienvenido de nuevo». Parpadeé. ¿De vuelta? Señaló una placa de madera que colgaba sobre la entrada. Decía: «La libertad comienza en la puerta». Me reí. El apartamento no era grande, tenía una habitación y un pequeño balcón. Pero la cocina era luminosa y limpia, y la luz entraba suave y cálida. Coloqué una hilera de frascos de especias en la encimera. Planté romero y tomates cherry en las jardineras del balcón. Puse la vieja tetera de cerámica de Nora en el alféizar de la ventana, donde le diera el sol.
Nada era nuevo. Pero todo era mío. Pasé todo el día organizando mi armario, colgando cuadros y aspirando cada rincón. Ordené mis libros por color. Elegí una cortina de ducha amarilla chillona, de esas que antes creía que no podía comprar. Después de cargar la última caja de mudanza, me quedé de pie en medio de la sala de estar, lo asimilé todo y sentí como si algo dentro de mí finalmente se aflojara, como si un viejo nudo se hubiera deshecho silenciosamente. Los vecinos eran amables. Uno de ellos, un hombre llamado Doug, llamó a mi puerta esa noche, pidiéndome prestado un encendedor. Luego, casi tímidamente, añadió, deberías venir a la noche de cine del viernes. Ponen Sunset Boulevard. Eso sí, el pastel es gratis, eso es lo máximo. Dije que sí con una sonrisa. Esa noche, me senté en mi balcón a ver cómo el cielo se oscurecía. Melissa me envió un mensaje. Mamá, ¿esta es la vida que querías? No respondí de inmediato. Dejé el teléfono, herví agua, preparé una taza de té y simplemente, me senté. El aroma de manzanilla y menta llenó lentamente la habitación. Luego tomé mi teléfono y escribí una sola frase. Sí. Por fin esta vida tiene mi nombre. A la mañana siguiente, Nora apareció con una bolsa de lona estampada con el logotipo de una estación de radio local. Linda, dijo, saliendo a mi balcón, ¿estás libre esta tarde? El podcast sobre los derechos de las personas mayores quiere saber si estarías dispuesta a compartir tu historia. Estaba a punto de decir que no. Pero luego añadió, no tienes que dar un discurso. Simplemente, quédate ahí sentado. Cuéntales cómo llegaste desde la cocina hasta aquí. Hice una pausa. Luego me reí. ¿De la cocina al balcón? No es un paseo tan largo. Esa tarde, me senté frente a una mujer de unos 30 años llamada Jamie, la presentadora del podcast. Su voz era suave, pero firme. Profesional y cálida. Su primera pregunta fue: ¿quién cree usted que debería cuidar de las mujeres mayores? No respondí de inmediato. Pensé en cocinas, medicamentos, visitas a urgencias a medianoche, avisos de sobregiro, cartas rotas, horas sin pagar y todas las cosas por las que nadie preguntaba nunca. Entonces dije: nuestra generación de mujeres se ha pasado la vida cuidando de los demás. La verdadera pregunta es, ¿quién nos preguntó si estábamos bien? Cuando se emitió el episodio, los mensajes llovieron. Alguien escribió: llamé a mi madre por primera vez en 10 años después de escucharte hablar. Otro dijo: no estás solo. Una mujer de 70 años envió un mensaje privado para decir que acababa de terminar un matrimonio de 30 años definido por el silencio. Leí todos los comentarios. Luego apagué la tableta. Esa noche, di un paseo por el parque antes de cenar. Doug estaba en su sitio de siempre, con un café en la mano. Me ofreció la taza con una sonrisa. ¿Así que oí que ahora eres una estrella de podcast? Me senté a su lado y me reí. Tendrás que hacer cola si quieres comprarme un café. De camino a casa, pude ver el último rayo de sol arrastrándose por el cielo. Entonces me di cuenta, no como un trueno, sino como algo pequeño y firme, como el sonido de un cajón que finalmente se cierra. Ya no necesito que nadie me cuide. Porque ya lo estoy haciendo. Y lo estoy haciendo mejor de lo que jamás imaginaron que podría hacerlo. Soy Melissa. Solía pensar que mi mamá era como música de fondo, siempre presente, nunca alta, nunca exigente. Simplemente, presente. Suave, constante. Una parte de la habitación. De pequeño, no teníamos mucho dinero. Mis padres no ganaban mucho dinero, pero de alguna manera, cada Navidad, siempre había un regalo esperándome. Y nunca el mismo 2 veces. Creía que era la magia de Papá Noel. Hasta unas vacaciones universitarias, llegué temprano a casa y encontré una alcancía desportillada escondida detrás del armario de la cocina. Dentro había monedas de 5 centavos, billetes de $1 arrugados y una hoja doblada donde ella había guardado registros meticulosos. Fue entonces cuando lo comprendí: mi madre no era amable por naturaleza,
eligió serlo, en todos los aspectos en los que debería haberse puesto en primer lugar, pero no lo hizo. Por mí. Nunca olvidaré mi penúltimo año de preparatoria. Tuvimos una excursión de primavera, pero la tarifa subió a último momento. Le quité importancia y le dije que de todas formas no quería ir. Que era una pérdida de tiempo. Ella solo me miró y no dijo nada. Al día siguiente, apareció en la escuela y me entregó un recibo del viaje. Mamá, ¿no dijiste que la factura del seguro subió más el mes pasado? Ella sonrió suavemente. Está bien. No te preocupes. He recordado esa sonrisa durante años. No porque fuera grande, sino porque sabía cuánto costaba. Luego llegó el invierno que cayó el abuelo Frank. Papá estaba fuera de la ciudad. Denis dijo que trabajaría hasta tarde. Janine ni siquiera contestó el teléfono. Mamá se tomó medio día libre en el banco y empujó la silla de ruedas del abuelo por las aceras heladas, recorriendo 3 hospitales diferentes, haciendo cola con los dedos congelados. Cuando por fin llegaron a casa, tenía tanto frío que casi se le caen las llaves al intentar abrir la puerta. Esa noche lloré en mi habitación. No podía entender cómo el mundo había puesto tanto peso sobre una mujer, y cómo ella nunca se quejaba. Pero no era indiferente. Recuerdo claramente un día, estaba sola en la cocina cocinando. La abuela estaba sentada en la sala, viendo la tele y gritando, «Este pescado no está bien cocinado». Antes lo hacía mejor yo misma. Mamá se quedó congelada. Cuchillo en mano. Ella no respondió. Simplemente siguió cortando. Me acerqué a ayudarla y me susurró, no es que no hiciera lo suficiente. Simplemente nunca quiso creer que yo también estaba cansada. Fue entonces cuando algo se quebró dentro de mí. 5º grado, mi maestra llamó a casa. Me había peleado con otro estudiante. Mamá se tomó mediodía, vino a la escuela y se sentó en la oficina 20 minutos seguidos sin interrumpir. Luego se levantó y dijo, con calma pero firmeza. Mi hija no busca peleas. Si contestó mal, probablemente alguien se lo merecía. El profesor no tenía mucho que decir después de eso. De camino a casa, me disculpé. Ella simplemente me apretó la mano y dijo. Sabes que es lo correcto. Yo lo sé mejor que ellos. Fue la primera vez que me di cuenta de que mamá no era pasiva. Simplemente escondía su fuerza en una dulzura tan silenciosa que la mayoría de la gente no la percibía. En la universidad, la mañana de mi entrevista para el programa de intercambio, estaba tan nervioso que no podía comer. Preparó mi tortilla favorita, viajó conmigo en el metro y esperó 2 horas afuera del edificio. Ese día tenía fiebre. Estaba pálida. ¿Por qué no me dijiste que estabas enferma?, pregunté cuando la encontré dormida cerca de la puerta. Si te lo dijera, te preocuparías, dijo simplemente. Conseguí ese puesto de intercambio. Pero me llevó años enterarme de que vendió su colección de sellos de edición limitada para pagar el billete de avión. No valió mucho, se encogió de hombros. Siempre supe que necesitabas ver mundo. Cuando empecé mi primera pasantía, la llamé llorando más de una vez. Mi supervisora apenas me miró, y empecé a preguntarme si simplemente no era lo suficientemente buena. Nunca me preguntó qué había hecho mal. Simplemente dijo. No necesitas complacer a todos. Solo necesitas no traicionarte a ti mismo. Ahora que soy mayor, me doy cuenta de que cada una de esas tranquilas líneas era una verdad que ella sangró para ganarse. Todos nos acostumbramos a que no dijera nada. A que se llevara la carga en la puerta y se tragara la amargura en la encimera de la cocina. Incluso cuando ella salió de esa casa, pensé que volvería. Pero no lo hizo. No hubo discusiones. No hubo salidas dramáticas. No hubo crisis nerviosas. Ella simplemente empacó sus cosas, sus propias cosas, y salió. Como si cerrara suavemente un libro y, por primera vez, escribiera ella misma el título de la portada. Ella no estaba desaparecida. Por fin estaba en casa, en su propia vida.